Si nos metemos al apartado de transporte ferroviario en Rosario, Santa Fe, nos encontramos con una ciudad repleta de vías férreas en actividad, usadas por al menos 3 empresas de carga que tienen tráfico todos los días. Sin embargo, si nos vamos al apartado de trenes de pasajeros, lo único que nos encontramos es el tren de larga distancia hacia Buenos Aires, Córdoba o Tucumán, por lo que como mucho hay 2 trenes por día. En una ciudad que ya superó hace rato el millón de habitantes y un cordón urbano con muchas localidades que se expande a sus alrededores año tras año, es indispensable contar con una red de transporte para la movilidad y desarrollo de la población. En una ciudad tan grande, la única opción de transporte es el colectivo, con líneas que año tras año pierden calidad de viaje y donde incluso pasarse al auto tampoco mejora las cosas ante la cantidad de embotellamientos y saturaciones de tráfico que se dan en todos los accesos al centro. Y es acá donde entra el tren, un medio de transporte local que ante tanta necesidad de viajar para llegar al trabajo, a la educación o a la salud, toma protagonismo con potencial para poder servirle a mucha gente. En este video vamos a plantear qué trenes de pasajeros podría tener no solo Rosario, sino también las localidades que están a su alrededor, tomando como referencia la infraestructura actual. Vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos que superar para cada caso, qué utilidad tienen y cómo tendrían que ser los servicios para ser eficientes y confiables. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Fidel, también conocido como Goji Gertino. Yo considero que Santa Fe es la provincia perfecta para estudiar casos de trenes de pasajeros fuera de Buenos Aires y por eso vengo a presentar cómo se vería una línea metropolitana en Rosario. Comencemos. Para empezar, vamos a hacer un breve análisis de cómo son los ramales que pasan por la ciudad de Rosario. Por una parte tenemos la red del ferrocarril Mitre, que es de trocha ancha, y la red del ferrocarril Belgrano, que es de trocha angosta. La red del Mitre por su parte tiene su inicio en la estación Rosario Norte, arriba de la zona céntrica de la ciudad, y de allí se va separando de a poco en varios ramales. Salen los corredores que van hacia el norte hasta Tucumán, hacia el oeste hasta Córdoba y hacia el sur hasta Buenos Aires, además de que también existen otros ramales hacia el suroeste santafesino y varios desvíos usados para llegar a los puertos dentro del área urbana. Por otro lado, el Belgrano es prácticamente una recta que atraviesa la ciudad de sur a norte, que tiene tráfico de cargas hacia Buenos Aires y Tucumán, Salta, entre otros. Por último, también hay que comprender que las empresas no solo operan, sino que mantienen su infraestructura dentro de esta zona. Por un lado está el Nuevo Central Argentino, que tiene concesión de la mayoría de kilómetros del Mitre, y después tenés a Trenes Argentinos Cargas operando en la red del Belgrano y el suroeste de Santa Fe. Y por último a Ferro Expreso Pampeano, que es una empresa que tiene otra parte de la concesión hasta Villadiego y parte de la operación también en el puerto rosarino. Lo primero que vamos a definir es un servicio que atraviese la ciudad uniendo la zona central y conectividad con la más residencial. Y la traza del Mitre hasta el sur de la ciudad se puede aprovechar para comenzar con un primer servicio local, comprendiendo el tramo entre Rosario Norte y Rosario Sur, una estación que actualmente usan los trenes de larga distancia y que se ubica al lado de la avenida San Martín. A su vez, entre estos dos puntos vamos a ubicar 6 estaciones intermedias. La primera sería Alberdi al lado de la avenida del mismo nombre, Ludueña al lado de la avenida Eva Perón, Barrio Vila, que es de hecho una estación que ya existe, Cabín 9 en el barrio del mismo nombre, Barrio Quinta enfrente de la calle 1905 y 1821 y por último La Guardia al lado de la avenida Ovidio Lagos. La ubicación y la cantidad de paradas no son realmente exactas, por lo que cualquier aporte en los comentarios, si tenés experiencia, serviría. La cuestión es que de esta forma se puede conectar estos dos cordones de la ciudad para tener movimiento de gente. Sin embargo, no nos vamos a quedar realmente con este tramo, porque nos podemos extender hacia Villa Gobernador Galvez, cruzando el río Saladillo, y de esta forma sumar una parada en la ex estación Coronel Aguirre y tomar el desvío existente hasta Villadiego, donde casi finaliza la ruta 21. La idea de nuestra línea no es precisamente que recorra Rosario, sino que pueda conectar el conurbano rosarino y sus localidades cercanas, y este ramal es el perfecto para comenzar. Dada su función, lo mejor es que fuera electrificado, ya sea con catenaria o con tercer riel, aunque si queremos aspirar a mejor tecnología, tendríamos que elegir la primera. Para el material rodante, la opción más fácil sería usar como base los CCR Mitsubishi, que ya se usan en las distintas líneas de Buenos Aires y con un buen plan de mantenimiento se vuelven muy confiables y tienen la aceleración adecuada. Vamos a calcular que al menos necesitarías 5 o 6 coches, y con esto lo más seguro sería poder brindar un servicio que sea rápido y con una frecuencia de por lo menos 30 minutos, algo que se puede cumplir perfectamente con 4 formaciones o incluso 5. Toda la traza es de vía doble, aunque podríamos aprovechar que la vía sigue más allá de Villadiego para poder incluir una pequeña extensión hasta Pueblo Nuevo, aunque para eso va a ser necesario duplicar la vía menos de 3 kilómetros.
Seguramente para este punto ya te podés estar dando cuenta de algunos problemas para la circulación que nos vamos a encontrar para operar si queremos hacer realidad un proyecto así. Todavía no los explayo porque es algo que se va a repetir en la mayoría de corredores que vamos a plantear, así que por ahora, paciencia y a seguir. Pero bueno, ya tenemos conexión con una parte residencial de la ciudad, pero ahora nos vamos a expandir al norte del Gran Rosario. Vamos a tomar el desvío hasta San Lorenzo, siguiendo un cordón urbano muy importante. Para esta parte vamos a tener muchas más estaciones para considerar, arrancando por los barrios Industrial y Sarmiento, Zarratea, que es de hecho una estación existente, Celedonio antes de la avenida Circunvalación, Granadero Baigorria, que también existió como estación, y de allí por las zonas residenciales de San Fernando, Capitán Bermúdez, Villa Garibaldi, El Ombú, Fray Luis Beltrán, hasta llegar a la estación de San Lorenzo. Es una parte que más al norte tiene muy poco tráfico de colectivos y eso puede ser aprovechada por la gente para tener una opción de transporte que les acerque al centro, además de que la traza está muy cerca de varias escuelas en varias estaciones. Nuevamente nos encontramos con otro ramal que podría ser eléctrico, con 5 coches y con una frecuencia de entre 40 minutos, aprovechando también la existencia de 2 vías en la mayor parte del trayecto. Hay un tramo entre el empalme de Ludueña hasta Zarratea que es de vía sencilla y tenés espacio para duplicar, pero nuevamente para encargarse de eso hay que hacer algo contra las usurpaciones dentro del terreno ferroviario. No impiden el paso del tren, pero no deberían existir si queremos hacer este tipo de proyectos. Como detalle también es posible seguir extendiendo el recorrido hasta Cuyen, en el barrio del Puerto San Martín, con posibilidad de agregar 2 estaciones intermedias. Este tramo desde San Lorenzo ya es de vía única, pero hay suficiente espacio que permite duplicar la vía dentro del gálibo y construir los andenes. De esta forma, conectamos varios barrios que tienen una densa población en una distancia muy corta con la ciudad de Rosario. Pero nosotros no nos vamos a quedar solamente con el cordón de Rosario, estamos hablando de poner un tren, por lo que su utilidad viene más allá de una sola ciudad. Por un lado vamos a proponer nuevamente el servicio entre Rosario y Cañada de Gómez, que dentro del Gran Rosario pasa por el barrio de Fisherton, por Funes y por Roldán. Este tren de hecho existió hasta el año pasado, y al principio tuvo bastante éxito, pero fue llevado a cabo de la peor manera posible, con la penosa cantidad de 3 frecuencias por día, horarios incómodos y brindando un servicio de reserva de pasajes que ni siquiera se puede pagar con SUBE. Plantearon un tren regional en un tramo que necesita mucha movilidad. La cuestión es que ahora nuestra idea es expandirnos hacia el oeste, retomando otra vez este corredor, pero reforzando más la sección hasta Roldán. Por un lado, obviamente vamos a contar con más frecuencias a San Jerónimo, Carcaraña, Correa y Cañada de Gómez, pero por el otro se pueden brindar servicios cortos hasta la estación de Roldán. A su vez, se pueden inaugurar no solo uno, sino que 3 apeaderos para sumar mucha más movilidad y tráfico. Por un lado, la primera se ubicaría al lado de la avenida Provincias Unidas, más en la zona residencial cerca de La Rea. La otra es nada más y nada menos que enfrente del Aeropuerto Internacional de Rosario. Una traza que pasa a metros de un aeropuerto no puede desaprovechar la oportunidad de llevar gente tanto que llega desde el avión como para la interesada de ir hacia el aeropuerto y que le quedan actualmente incómodos los transportes automotores. Por último, el tercer apeadero se encontraría en el barrio de Paysandú entre Funes y Roldán. A diferencia de cómo se prestaron estos servicios, me guiaría más por el uso de cochemotores, ya que a diferencia de traccionar con locomotoras, evitas desperdiciar potencia con pocos coches y usas tecnología y métodos mucho más modernos. Lo mismo podría ser como los CNR, que de hecho ya se encuentra licitada la compra para unidades de trocha ancha, y por último, la frecuencia ideal para este tramo, que podría ser entre Rosario Norte y Roldán de 30 minutos y de ahí hasta Cañada de 1 hora y media. Resumiendo todo, hay que volver a replantear como queremos el servicio a Cañada, con muchas más frecuencias y con un alcance que por un lado permita darle más acceso a la gente del cordón oeste y por el otro a las localidades cercanas hasta Cañada de Gómez, que día a día necesitan moverse hacia el centro. El siguiente recorrido del que vamos a hablar va a ser desde Rosario hasta Casilda, otra ciudad que tiene poca distancia y aún así una poca oferta de transporte. Este recorrido seguiría la vía hasta Cabín 9, donde se desvía pasando por Pérez, Zábala, Pujato, hasta llegar a Casilda. Con esto la línea 33-9 se vería más beneficiada, puesto que queda como complemento y le da un poco más de espacio. Al ser el único método de transporte por estas localidades, los colectivos van llenos y llega a imposibilitarle el viaje a mucha gente. Además de beneficiar a Pérez y a Casilda por la lógica cantidad de habitantes, Zabala también se vería muy beneficiada por la Facultad de Ciencias Agrarias, al ganar una frecuencia mucho más confiable para sus estudiantes. La frecuencia no es necesaria que sea muy extensa, pero como mínimo tendría que contar con un tren cada hora y media, lógicamente volviendo a usar cochemotores de al menos 3 coches.
Eso sí, los horarios van a tener que ser diagramados para que pueda correr el tren sin interponerse con los servicios eléctricos, aunque más adelante vamos a profundizar en algo que vamos a tener que hacer para operar una red con tantos ramales. Nuestro siguiente servicio ya entra en un plano un poco más secundario, pero no por eso menos importante. Otra ciudad con muchos habitantes y a no muchos kilómetros de Rosario es Villa Constitución. Para llegar en tren hasta allá hay que seguir la red a partir de Coronel Aguirre y continuar por varias localidades, entre ellas Arroyo Seco, hasta tomar un empalme en, valga la redundancia, Empalme Villa Constitución y de ahí llegar hasta la ciudad. Para este servicio podría ser más conveniente hacer un servicio de combinación en Coronel Aguirre, aprovechando que existe una tercera vía en la estación y el espacio, sacando todas las usurpaciones cercanas para poner 3 andenes, 2 eléctricos y 1 de andén bajo. Para este servicio la dificultad principal sería la necesidad de reubicar la estación en Empalme Villa Constitución, ya que la misma se ubica después del empalme a la ciudad. Lo que se podría hacer para solucionar el andén del lado de Villa Constitución sería construirlo al lado de la tercera o cuarta vía y colocar un cambio antes de la estación, y otro que atraviese las otras vías hasta llegar a la primera del lado de Rosario. A su vez, la misma debería ser construida con el espacio suficiente como para que continúe siendo estación intermedia de los trenes de larga distancia entre Buenos Aires y Rosario. Para este servicio, al ser un poco más corto y más secundario, se puede brindar con una o como mucho 2 formaciones, recurriendo nuevamente al uso de coches motores. Como único detalle de la frecuencia, la misma la va a hacer depender de los horarios de combinación con los trenes eléctricos, locales a Rosario Norte, cosa que los pasajeros puedan descender y tengan un tiempo cómodo para descender de la formación y cruzar hacia el andén que los va a llevar al centro. De esta manera, se le suma un tráfico extra que va a hacer nuestro servicio eléctrico más eficiente por la capacidad y frecuencia que determinamos. Para los 3 ramales que vienen, vamos a ponernos un poquito más ambiciosos. Ya metimos trenes locales en las cercanías de la ciudad y en localidades que no tengan mucha distancia, pero esta vez vamos a cruzar un poco esa barrera de los 70 kilómetros, ya pensando en servicios de media distancia o que también se conocen como regionales. Por un lado, lo primero va a ser poner un tren entre Rosario y cruzando el límite con Buenos Aires en San Nicolás, y esto no solamente viene a cumplir una función de un servicio más directo, sino que va a transportar una importante cantidad de gente entre estas dos ciudades. Me atrevo a decir que es el único recorrido que hoy por hoy puede hacerse tranquilamente sin tener que invertir en nada, con un tiempo de viaje actual de 1 hora y 45 minutos entre estas dos estaciones, que así todo no supera por mucho a la demora de hacer el mismo trayecto en colectivo. Para un servicio así ya te puedes dar el lujo de poner un coste más alto de pasaje, pero a su vez trenes más cómodos, usando material que ya venga con confort para trayectos largos, como mejores asientos o incluso con baños. Si no se pueden usar los NR de hoy en día, tranquilamente se pueden optar por reanudar el proyecto de los ex doble piso de la línea Sarmiento, que recordemos tienen menos de 15 años de antigüedad y que en su momento se estudió la posibilidad de reformarlos para su uso en trenes de media y larga distancia. De esta forma se pueden obtener coches para pasajeros disponibles y de mucha mayor capacidad, haciendo falta tener solo 2 o 3 coches en las formaciones únicamente. De esta forma se puede brindar un servicio expreso o bien uno que tenga unas pocas paradas antes de la sección eléctrica. Vamos a dar un importante salto para pasar de menos de 80 km a casi 180, ya centrándonos en un servicio regional. El siguiente que vamos a ver es nada más y nada menos que correr un tren entre Rosario y la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia. Otro servicio importantísimo y que pese a la distancia mueve una gran cantidad de gente. Para esto se puede plantear ya una frecuencia de 1 o 2 servicios diarios, pero que permitan llegar a la capital en 4 horas por lo menos. Para este corredor en concreto va a ser necesario reactivar la traza del Mitre entre Bernardo de Irigoyen y Santa Fe, la cual está abandonada desde 2008. Durante esta cantidad de kilómetros las vías y la traza se han mantenido bien a pesar del paso del tiempo. El problema principal está a partir de Santo Tomé, ya entrando a Santa Fe, donde se destacan varias faltantes de vía, aunque con parte de la traza despejada gracias a la existencia del ramal F1 del Belgrano, que con trocha angosta usa un poco de su vía y permite que esa parte siga en actividad. Lo más crítico está ya entrando a la estación, terminal de la ciudad, ya que hay casi 2 cuadras usurpadas que deberían ser desalojadas cuanto antes para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Con un servicio así, no solo conectás las 2 ciudades más importantes de la provincia, sino que aprovechás para darle tráfico a los distintos pueblos y localidades por las que pasa. Y el último servicio para esta red va a ser un regional entre Rosario y Venado Tuerto, que por tramo férreo está a 181 km de distancia. Este servicio también operaría con una frecuencia más corta, necesitando quizás un solo tren diario, yendo más allá de Casilda y pasando por Firmat y Melincue.
En este pueblo, que por cierto tiene un gran atractivo turístico, hace difícil operar con trenes diésel, ya que ocurre un desvío que obliga a realizar inversión de la máquina para llegar a Venado Tuerto. Esto no sería un tiempo muy largo, pero si se quiere evitar, se puede elegir operar con cochemotores como los que venimos usando, solo que adaptados, lógico, para tener una mejor comodidad en lugar de como tendrían en los trenes locales. El viaje tendría que tardar como máximo 4 horas, pero ya te asegura levantar una buena cantidad de gente entre estas dos ciudades y las localidades del sur santafesino todos los días, además de que estaría sumando una frecuencia directa y extra a Casilda si lo haces detenerse en esta estación. Y hasta el momento así nos está quedando la red, con 2 ramales eléctricos, 3 ramales diésel, uno de ellos secundario y 3 servicios regionales. Una amplia gama de trenes que conectan una gran cantidad de puntos de pasajeros de la provincia con la ciudad de Rosario, ayudando a una gran cantidad de población que viaja para trabajar, para atenderse la salud, a la gran cantidad de estudiantes de la zona y en un menor rango al turismo local de los distintos pueblos. Y antes de pasar a la parte más importante del video, vamos a hacer una mención a dónde se deberían ubicar las bases operativas, talleres y depósitos de nuestra red. Por un lado sería posible construir un depósito para los trenes eléctricos en Rosario Norte, existiendo una parcela más allá de la estación que se encuentra actualmente vacía y tiene el espacio suficiente como para poder albergar un depósito que además tendría una rápida salida de la línea, y por qué no, un pequeño espacio para poder dejar material tractivo de reserva o recargando combustible. Por el otro lado, para tener un taller con mucha más capacidad y más grande, tenemos nada más y nada menos que los talleres ferroviarios de Pérez, que ocupan 4 hectáreas y están en desuso desde 2017, cuando desapareció Rioro, que pertenecía al grupo EMEPA. Este taller no solo tiene un gran espacio para depositar y hacer mantenimiento de trenes, sino que tiene los sectores necesarios y la infraestructura para hacer reparaciones mucho más integrales y complejas. Como dato adicional, en este taller hay una gran cantidad de material ferroviario en desuso. Si bien la mayoría de este material es viejo, hay algunas cosas como locomotoras que podrían ser relevadas y aprovechadas para tener más material. Lo que se pueda usar, que se recupere. Lo que ya no pueda circular, que se preserve o se le dé un uso fuera de la circulación ferroviaria. Y si no se puede ninguna de las cosas, que vaya suplete. No vamos a querer que todo este material termine ocupando todo el espacio sin motivo aparente. Y ahora que tenemos definida toda la red y su composición, lógicamente hay muchas cosas que vamos a tener que hacer si queremos poner esto en práctica. Para arrancar hay que hacer una importante renovación de muchísimos kilómetros de vía. La mayoría de estos tramos, salvo Coronel Aguirre hasta San Nicolás, se encuentran hace muchos años sin ver una renovación de infraestructura, lo que vuelve inviable cualquier tipo de proyecto. Las vías dentro de Rosario están tan mal y concesionadas a NSA que la velocidad máxima es de 40 km por hora, ni hablar de la vía Casilda que llega a rozar los 20 de máxima. Esta es la primera obra que vamos a tener que hacer por un largo tiempo antes de empezar a encarar estos proyectos, tanto para que operen seguro los trenes como para que tengan un buen tiempo de viaje. Si todo sigue así como está ahora, se puede acordar con NSA para renovar sus propias vías a cambio de que colaboren con la libre circulación de los trenes de pasajeros. Después, una obra así requiere contar con un buen sistema de señalamiento automático en la red local, cosa de no depender de solo AVs o sistemas de bloqueo mecánicos en pleno siglo XXI. No veo necesaria la instalación de ATS para asegurar el control de la velocidad y de señales, pero en los sectores de más tráfico como Rosario hasta Cabin 9 te puede ser de utilidad. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que al tener tantos servicios saliendo de Rosario, vamos a tener que, por un lado, considerar el armar una cuádruple hasta antes de Ludueña, que es donde se separa la vía en 3 ramales. De esta forma tenés más carriles para la cantidad de tráfico que vas a tener durante el día, que con solo 2 solo se entorpecería y hasta complicaría entrar a la estación cabecera. Por suerte hay espacio suficiente dentro del gálibo ferroviario para poder hacerla, además de que ya existen esas 2 vías si consideramos usar parte de la playa de Patio Parada. Por otro lado, Rosario Norte tendrá que convertirse en una estación terminal mucho más grande de lo que es hoy. Actualmente tiene 3 andenes, pero tiene un gran espacio que permitiría agregar algunos más. Lo ideal sería contar con al menos 10, 4 para los eléctricos, 4 para los servicios diésel y regionales y 1 o 2 extra para los trenes de la larga distancia, aunque sobrepasarse de este límite puede requerir usar algunas vías de la playa de Rosario concesionada a NSA, y por supuesto hay que construir algunos túneles o puentes que permitan mover a la gente hacia la calle u otras plataformas en tiempo y forma. Hay otro dilema para hacer estos trenes y es que supuestamente Rosario Norte no se encuentra lo suficientemente cerca del centro de la ciudad como para hacer estos servicios viables. Para acercar esta red más al centro, lo más factible sería recuperar la estación Rosario Central, que está al lado del río y a casi 2 kilómetros de distancia.
Lamentablemente la traza fue levantada para hacer la avenida de la costa, pero lo que era la estación todavía existe y está preservada. Si queremos volver a hacer el tren a esta estación, la solución más fácil, aunque mucho más costosa, sería realizar un viaducto hasta allá, y si lo querés hacer por tierra sin desaparecer la avenida, podés llegar a hacer una curva por el Parque de las Colectividades. Sepan igualmente que este espacio solo constaría de 4 andenes, como mucho 5, así que si contamos esta extensión sería pensando en los trenes eléctricos que tenemos como prioridad. Lo cierto es que Rosario Norte seguiría siendo cabecera del resto de ramales, y aunque nos quedemos con alguna de las dos terminales, lo ideal sería promover un transporte desde estas estaciones hacia las distintas partes del centro. Por un lado, una vez monopolizando el colectivo como única opción de viaje, los recorridos de los mismos podrían modificarse o dividirse para poder tener un servicio más corto entre las estaciones del tren y el centro. La demanda de pasajeros la atendería sí o sí, y si querés ponerte un poco más ambicioso, no sería mala idea empezar a pensar en por lo menos una línea de subte dentro de la ciudad de Rosario. Hay que estudiar su factibilidad, y si no, en un sistema de tranvías que sería mucho más barato para dejar de sumarle tráfico a las calles. Y por supuesto podemos seguir identificando problemas que tenemos que resolver. Vamos a tener que hacer una gran obra de pasos a nivel, que ni siquiera en el corredor de larga distancia de Buenos Aires están instalados los automáticos que ya fueron comprados hace mucho tiempo, y también hay que considerar que el gran tráfico que le estamos sumando a la estación Rosario va a requerir, como mínimo, el reemplazo del cruce con la avenida Francia y Alberdi por pasos bajo nivel. También vamos a tener que hacernos cargo de la espantosa cantidad de intrusiones y casas cerca del galio ferroviario, que van a empezar a ser un peligro para el paso de trenes tan seguido. Hay algunos casos donde va a ser más necesario que en otros lugares, tal como Coronel Aguirre, donde sí o sí hay que despejar la zona para hacer el tercer andén. Recordemos que son usurpaciones ilegales, y si al Estado no le temblara el pulso de hacer las cosas, debería poder desalojar esas viviendas y reubicar a las familias. Pero bueno, lo que parece fácil termina siendo muy difícil. Por otro lado, vamos a pensar en qué pasará con los cargas cuando estemos aumentando el tráfico dentro de la ciudad. Los mismos deberían seguir contando con acceso a las plantas y puertos como son los de San Lorenzo o Villadiego, pero se debería comenzar a pensar en desviarlos de la ciudad no solo por el tráfico, sino por una tendencia que tienen los trenes de carga de evitar las áreas urbanas. Por un lado, lo que hoy opera Trenes Argentinos Carga se puede aprovechar más desviando el tráfico hacia el Belgrano, y si no es conveniente por la diferencia de trocha en las rutas, se puede incentivar más el puerto de Villadiego y los ramales que no tengan tráfico de pasajeros. Por último, vamos a hablar de la posibilidad de que en un tramo muy específico la traza sea viaducto, ya que en Ludueña está el cruce a nivel con la traza troncal del Belgrano. Para solucionar esto, podemos o elevar la traza de este, que no veo muy conveniente, o elevar la nuestra. De esta forma se pueden eliminar varios pasos a nivel y, por ejemplo, construir la parte de los 3 empalmes elevada, cosa que también te va a permitir, por ejemplo, duplicar la vía entre Ludueña y Zarratea y evitar el Gálibro Truzado. Eso sí, es un costo muy alto que va a requerir evaluarlo bien, pero cualquier tráfico que aumentemos desde el Belgrano va a meritar un problema para la operación. En fin, desafíos para plantear una red y un proyecto tan grande hay muchísimos, pero en vez de usarse para justificar el no avanzar en transporte, tenemos que ir creando la forma de cómo resolverlos para tener ramales de pasajeros de calidad. Sobre quién debería estar a cargo de la operación de los trenes es indiferente para este video. Lo puede operar el Estado Nacional, así como se puede hacer cargo la provincia o se puede poner una concesión privada a cargo, aunque ya les adelanto que va a requerir girar subsidios para poder mantenerse, como casi todo el transporte público en el mundo. Yo me decantaría más por la segunda, ya que estamos hablando de un servicio totalmente provincial que puede fijar sus objetivos y hacer los procesos mucho menos burocráticos. De hecho, Santa Fe tiene su propia empresa de ferrocarriles, creada por la Ley Provincial 13.242 para un proyecto de servicios que nunca se llevaron a cabo. La ley incluso permite que la empresa opere servicios de carga, así que podría ponerse en marcha un operador que pueda encontrar factibilidad y rentabilidad. Eso sí, a pesar de todo esto, hay que determinar si realmente la provincia tiene los recursos y la gente capacitada para llevar a cabo este proyecto. Depende de mucha fuerza política y de encontrar financiamiento. Pero bueno, después de ver todo esto, tenemos un lindo proyecto, pero ¿de dónde sacas la plata para hacerlo? Está más que claro que con todos los desafíos planteados y todas las obras que hay que hacer para poner en marcha una red así, la inversión que uno tiene que hacer es enorme. Sin ir más lejos, renovar un kilómetro de vía en Argentina llega a costar entre 800.000 y $1.000.000. Cualquier obra de infraestructura de vía hay que tener en cuenta que no solo beneficiaría para poner trenes de pasajeros, sino también a la red de carga, que se debería de posicionar como nuestra principal fuente de ingresos. De esta forma tenés tramos en mejores condiciones para que los cargas lleguen en menor tiempo o corran menor riesgo de descarrilo, aumentando el atractivo del transporte de mercancía por este medio.
Habiendo tanta uniformidad en las concesiones, seguir dándole la infraestructura a empresas privadas que no tienen los recursos o no tienen interés en renovarla, vas a seguir condenándote al fracaso. Lo ideal para hacer este proyecto es empezar a recaudar plata haciendo una primera inversión incentivando al transporte de carga. ¿Y qué mejor manera de hacerlo implementando de una vez el Open Access? ¿En qué consiste el Open Access? Es un sistema de separación vertical en la que, en lugar de tener empresas que se encargan del mantenimiento y su propia operación en sus corredores, divide estos dos apartados haciendo que una sola empresa, en este hipotético caso el Estado Nacional, se encargue de la infraestructura y del mantenimiento de la misma. Este sistema permitiría que cualquier operador público o privado inscripto pueda correr sus propios trenes pagando un canon por el uso de la vía. De esta forma se abre la puerta a recibir un mejor tráfico y por ende un mayor volumen de carga, que de a poco puede ir recaudando lo suficiente para, de a poco, ir preparando a este proyecto. El Open Access está reglamentado en nuestro país desde hace años, pero nunca se implementó hasta el momento. Este cambio es el más importante que tenemos que hacer para desarrollar nuestros ferrocarriles en general y tener una red que de a poco se pueda extender. Por otro lado, el beneficio del tren de pasajeros va de la mano de optimizar la movilidad, y a brindar un servicio público acorde y que agilice y traiga más oportunidades de transporte y de la producción en una zona. Todas las ciudades grandes siempre planifican a futuro la manera en la que la gente se tiene que mover día a día, y en Argentina es tiempo de que comencemos a replicar lo mismo si queremos progresar fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Si nos vamos de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con trenes de pasajeros poco desarrollados y con oferta muy escasa. Tenemos en Río Negro, un poquito en Neuquén, un poquito en Córdoba y un poquito en Chaco, por citar unos pocos ejemplos. La mayoría de estos trenes, aunque tienen una buena iniciativa, tienen horarios muy cortos y una operación bastante cuestionable. Si de verdad nos queremos preocupar por extender y alentar el uso del tren dentro del país, deberíamos empezar a reconocer que la gente también se mueve afuera de capital, que afuera hay una red de colectivos que cada año tiene peores servicios y pasajes más caros. No estamos hablando de pueblitos de 3.000 personas, estamos hablando de ciudades y áreas urbanas que superan el 500.000 de habitantes. Y esto no solo lo podemos aplicar en Rosario, podemos encontrar necesidad de transporte en muchísimos puntos del país. Sin ir más lejos de la provincia, Ciudad de Santa Fe es otra parte con posibilidad de desarrollar redes de ferrocarril de pasajeros dentro de sus límites, como también a localidades muy cercanas. Y si no está Córdoba, la provincia de Entre Ríos, Tucumán, y puedo seguir mencionándote más ejemplos. Para hacer esto realidad, tenemos que pensar en implementar Open Access para fomentar el transporte de carga. Tenemos que planificar y resolver nuestros desafíos y sobre todo tener funcionarios con la voluntad de apoyar proyectos de transporte bien hechos y que sean algo más que simples promesas de campaña. Sin más que decirles, esto es todo por el día de hoy. Cualquier idea o sugerencia para seguir analizando proyectos es bienvenida. Además de que te invito a comentar qué ciudad o provincia te gustaría que analizara para desarrollar trenes de pasajeros. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte, a darle a me gusta y a compartir este video. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de novedades ferroviarias o de futuros videos. Y por último, puedes unirte al Discord del canal para entrar en contacto conmigo y con toda mi comunidad apasionada por el ferrocarril. Sin más que decirles, yo soy Fidel y nos vemos y hasta la próxima.